intención siempre es, aún así, ir para ahí. No puedo. ¿Cómo está tu muñeca? Si la bloqueo aquí, ¿qué tienes que hacer? Rotarla. Mira en combate. Imagínate que viene una mano. Hago boom y hago así. Y si viene esa mano, ¿qué hago? ¿Pido ayuda a Dios para que no me haya lanzado esa mano? ¿O qué? Claro, el muñeco no golpea. Y ese es el problema. De este exterior, buscar este flanco. Y luego vuelvo aquí y buscamos este flanco. ¿Y qué pasa? El enemigo mientras eso está tomando café. Lleva al hospital. Lleva al hospital directo. Ya no me he enfrentado aquí a él, sino que al rotar le saco para afuera, ¿no es? ¿Parece fácil? No es fácil. Esto no es fácil, yo lo he dicho. Si no me lo iba a preguntar él, ni lo hubiese enseñado hoy. Pero, ¿vale? Porque ir para atrás es lo más complicado que hay. Es la manera de entrenarlo. Yo cuando le hago a mi gente le digo, venga, entra aquí. Pum, quieto ahí, quieto ahí. Venga. Pum, venga. Pum. Y quieras o no, tu cerebro entra en ese sistema. Cabeza para atrás, quieres huir. Lo ves. El otro día vi un combate UFC, John Jones contra un rubio, no sé qué, y ves como el otro, cuando una vez que hace así, se ve que no puede recuperar y echa a correr. Para volverse a posicionar. Porque en ese momento sabía que no sabía qué hacer. Intentamos no llegar nunca. Que tu cerebro cuando vaya para atrás... Primero, el primer concepto de Wing Chun nunca es me voy para atrás. Voy adelante, no puedo. Voy para adelante, no puedo. Pum. Voy para adelante, no puedo. Pum. Voy para adelante, no puedo. Voy para adelante, no puedo. Ahora retrocedo. Pero no. Eso no. ¿Vale? Si no terminas, eso, ¿vale? Rotación está medias aún. Entonces, ¿qué hago? Termino la rotación. Voy para atrás lo que necesite. Yo termino la rotación, punto. Ayúdale. Ayúdale tú también. No, perdón. Ahí, que se coloquen que sea. Ahí. A ver, si yo me escapo, como es que lo hacen la mayoría, que hacen así, ¿qué hacen ellos? No es buena idea, porque te arrollan más. Al toro hay que torearlo, no escaparse de él. Entonces, ¿qué hago? Mira. Mi intención siempre es, aún así, ir para ahí. No puedo. Nos mantengo apoyados y ya está. ¿Y qué he hecho? Al final he salido hacia ahí. Sí. Ya no estoy delante de vosotros. Hola. Justo, ¿entiendes? ¿No es? Está aquí. Hago, ¡op! Es el mismo concepto. Voy, no puedo, salgo para ahí. ¿Vale? No tiene que ver con fuerza contra fuerza, sino saber usar todos los recursos de mi cuerpo para no luchar contra la fuerza, pero tampoco dejarle que penetren en mí. Digo, este es mi espacio. Yo hago chisa contigo, este es mi espacio. Yo no quiero que entres aquí. Mi espacio está aquí. Y cuando me muevo, ¿dónde estoy? Mira, sigue siendo mi espacio. Cambia, para el otro lado. No, para el otro lado. Ah, ¿qué pasa? Ah, ¿ves? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ese viene. Ese puño viene de ese pie. Este puño viene de este pie. Y ahora, otra vez.
Sabéis, todo el mundo cree que ya lo sabe todo en el Wing Chun. Hay muchos estilos, muchas diferentes ramas del Wing Chun. Yo creo que se puede redefinir de manera diferente. Ven y prueba. Te reto a que pruebes mi curso online. Verás una manera diferente de hacer el Wing Chun. Conozco muchos maestros y entreno con muchos maestros de estilos tradicionales, llamados tradicionales de Wing Chun, y todos me dicen, esta vez veo que lo que tú haces es Wing Chun, no es boxeo, es Wing Chun hecho de otra manera. Pruébalo, ven y apúntate al curso online. No tienes mucho que perder. Es un año a 99 euros. ¿Qué precio es ese? No es nada. Pruébalo y verás que te merecerá la pena. Atravesarte para allí. Sí. Y cuando no puedes... Sí, tengo que ir para atrás. ¡Ay! Cuando quería ir. No lo llevo para atrás. Si tú te lo llevas para allí, significa que has sido tú más fuerte que él. Que cuando venga alguien de verdad con energía hacia adelante, no va a funcionar. Entonces, ¡ay! ¡Ay! Uno aprende cómo tiene que rotar. Si la mano cede, cede. 2. Perfecto. De aquí viene el enemigo y te ataca. Ahora, hay que saber aprender un movimiento defensivo en corto. Lo que quiero entrenar con vosotros ahora. Tú le pegas a uno, bum bum, tío se come la hostia y sigues luchando. Entonces, ¿qué hago? El segundo infinito, el de hacia adelante, el de hacia atrás. Estoy aquí, cuando viene algo, de repente, y de ahí, así que hago 1, 2, seguimos entrenando 1, 2, 1, paso atrás, pone la otra mano, 2, y con esa me atacas. Boom. Y cuando ataca, ¿yo qué hago? Mira. Ven aquí, roto aquí. Roto. El rebote es hacia atrás. El rebote. El rebote hacia atrás. Claro. Otra vez. 1, paso atrás. 2. Up. Up. Y esa mano tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque puede venir esta, puede venir un uppercut, puede venir por aquí. Todo. Vos tienes que cubrir las dos líneas. Esta y esta también. Claro. Ahí. Ahora te la tiro recta, pero a lo mejor te engaño y te la meto por aquí. Con la misma mano con la que estoy parando le voy a atacar. La otra no. Eso. Eso. Y otra vez. Nuestro cuerpo es una unidad que está ensamblada en conjunto. Si bloqueas algo, bloqueas todo. A lo mejor no completo, pero sí parte. Dame un puño. Dame ese puño. Solo estoy agarrando la muñeca. Ahora sí. ¿Qué has hecho? Rotación. Al mismo tiempo he rotado la mano. Ahora va a hacerlo más fuerte. No. Si lo haces bien, da igual, no puedo. Ahora, el finito hacia atrás. ¿Cómo está tu muñeca? Si la bloqueo aquí, ¿qué tienes que hacer? Rotarla. Para poder hacer el siguiente movimiento. Y esto es infinito hacia adelante. Mano va aquí, vuelve para atrás aquí. Mano va aquí, vuelve para atrás aquí. Si la mano va para arriba, hace siempre.
Toca todo, no pasa nada. Tiene que ser en coordinación con todo, con los pasos, con el movimiento. Entonces, solo depende de una diferencia de distancia. Si hago el infinito hacia adelante o el infinito hacia atrás. En corta distancia, el infinito hacia atrás. Cuando hay un poco más de espacio, el infinito hacia adelante. Por eso hemos empezado, he dicho, voy adelante y con esa mano, desde muy corta distancia me ataca aquí, para que no me dé tiempo de hacer esto, sino ¿qué hago? Ahora, cuando me muevo a darle la patada, hace un paso atrás y me das un sopapo por ahí. Para que mováis esta mano también, mientras que das la patada. Claro, hago, no puedo, boom. Tiene que estar en el cuerpo dentro como... Curioso que comentaba, bueno, yo las fotos que tengo es porque él es tímido, ¿vale? Sí. Ya estamos muy metidos en ir a buscar. Mira, yo estoy aquí. Vente con esa mano. Vente con aquella mano. Vente con esa mano por fuera. Yo hago siempre lo mismo. No tengo tiempo para pensar qué es lo que va a venir. Yo cojo adrede esta mano para impedir que os vayáis a buscar esa mano. Pues, aunque me hagáis esta, no la hacéis tan mal, pero esto... Es que pensar cuando estás aquí como si os metéis a vosotros un uppercut aquí. A un lateral. Ahí. Así, el recto está cubierto y si vienes por fuera, está bien. Vale, solo una parte, me basta una. A ver, mira. 1, 2. Bien, sigue. Stop. Ahora. Pasa de aquí a ahí. Pasa. Ya he dejado todo esto al descubierto. La secuencia del muñeco está mal. Si haces aquí, lo que me puede ser... Mira en combate. Imagínate que viene una mano. Hago boom y hago así. Y si viene esa mano, ¿qué hago? ¿Pido ayuda a Dios para que no me haya lanzado esa mano? ¿O qué? Entonces yo cuando hago esto... ¿Por qué? Porque el enemigo está aquí. Puede venir esa mano, puede doblar la mano por fuera, pum, boom, puede tirar esa con uppercut o lo que sea, o puede venir por fuera también. Entonces, ¿qué hago? Vente por fuera, por ahí. ¿Dónde está mi mano? Esta mano no ha ido directamente aquí a buscar una mano que puede venir por ahí. ¿Qué ha ido? A proteger mi movimiento mientras que estoy yendo para aquí. Y ahora ahí ya puedo. Claro, el muñeco no golpea. Y eso es el problema. Que las ideas del muñeco están bien, pero a veces mal ejecutadas. ¿Por qué? Porque ese no golpea. Ni viene para adelante, ni se va para atrás, está siempre en el sitio quieto. Buena herramienta, siempre que se... Vamos a ver la secuencia esta y corregirla. Esta, para que la veáis. En vez de hacerlo así, lo hacemos así. Mira, tiras ese puño. Pum, y ahora voy. Y salgo a un lado. Y ahora... ¿Qué hago? Bum, me puedes tirar también por ahí. Por eso está aquí el infinito hacia atrás. Infinito adelante, se me acerca más. ¡Bum! Cerradito. Hasta que pueda volver otra vez a atacar. Va a llegar desde aquí, desde este exterior, a este exterior de él. Que es lo que hacemos aquí. Desde este exterior, buscar este flanco. Y luego vuelvo aquí y buscamos este flanco.
¿Y qué pasa? ¿El enemigo mientras eso está tomando café? ¿O qué? ¿O no tiene manos? ¿O qué? Entonces, por eso, estoy en este flanco. ¡Bum! Viene por ahí. Yo tengo que cubrir esa, pero también tengo que cubrir esa. Yo qué sé la que va a venir. Y ahora estoy en este flanco. Y de ahí ya puedo ir. Y cuando estáis cerca, las manos largas, las manos cerraditas, que he convertido esto en... Y ahora estoy en el flanco. Pero por el movimiento estoy... ¡Pum! Buscando un punto de apoyo para salirme. Y ahora... Al hospital. Yo al hospital directo. Más claro imposible, ¿no? Y me dice uno, me enseña su muñeco, y digo, qué bonito, hago, ¡puf! Brazo roto, digo, oh, lo siento. No, no, es un honor que me lo haya roto, digo, no, bueno. Queda para la historia ya. Hacia allí, yo qué tengo que hacer, fuera. Desviarme fuera. Y lo puedo hacer así, lo puedo hacer así, depende de la distancia que está, pero si yo me he venido aquí y me pillo, lo primero que hago, pum, una. Ahora, va a venir por ahí, va a seguir moviéndose, va a mover para ahí, se va a mover para ahí, para lo que sea. ¿Y qué hago yo? Perdona, en esta segunda situación sí que metiste ya más hacia... No, hago esto, mira, no esto. Ahora ya. Ahí, ¿vale? Estoy aquí, esto es esto. ¿Qué quieres de mí? Voy. ¡Pum! Está ahí todavía, vale. ¿Qué hago? Y madre mía. ¿Qué es lo que hace? Si estaría el otro brazo aquí, le haría pum, pum. Pum, pum. ¿Vale? Vamos desde aquí. Ahora. 1. ¡Pum! Me coloco a un lado y de ahí, ¡boom, boom! ¿Ves aquí qué hueco hay ahí? ¿Y si hago así? Vete, ¿dónde va? Esto aquí. Y haces este aquí, ya harías este movimiento. No, ahora sí no. Mira. Claro, tienes que hacer igual. Que esté angulado, que estés, digo, porque a lo mejor como la muñeca está angulada para allá. Sí, da igual, da igual. El problema es que tú al moverte dejas este hueco libre y mientras estás moviéndote nunca vas a ser tan rápido, moverte tan rápido que yo no pueda meter esa mano. Claro, sí, ya. Ese es el problema, claro, el muñeco no ataca. Ya. No puedes permitirte el lujo de lanzar. Sí. Aunque tú estés en este lado, tienes que cubrir este flanco también y este. ¿Qué tienes que hacer? Cubrir este y este. Los dos. Este y este. ¿Ha rotado para proteger aquí? Claro. ¿Cómo lo has hecho? ¿Con este movimiento o...? Con los dos. ¿Vale? Pues depende de la distancia. La primera el concepto. Ahí. Haces. Aquí. Ahora hay que cubrir este ángulo y este ángulo. Si hay más distancia, está esto bien. ¿Por qué? Porque tienes tiempo en retirar la mano aún. Si estaría más cerca... Ahí, ¿por qué? Porque yo puedo haberte metido esta y esta. No lo sabes. A ver, esa es la diferencia. A ver, el infinito, mirad. Finito hacia adelante. Yo. Ahora lo hago. ¿Por qué? Si me quiere meter la misma mano por ahí, necesita un paso. Y tengo tiempo, ¿no es? Ahora, si se acerca tanto que yo, sin el paso, me puede pegar por fuera, sin el paso.
Esto está mal. Porque me puede haber engañado. Yo hago así y en ese momento me engaña. ¡Oh! ¡Oh! Entonces, ¿qué hago? Como el paso mío. Me quedo ahí. No me quedo aquí. No. ¡Pum! Tú ves que vienes para mí, hago. A ver. Si solo me quedo aquí y me tiras por fuera, aún así sigo. Ahora. Con el paso. Y el movimiento, el giro. Claro. Es la diferencia. Por tanto, ahí. Yo prefiero luchar cuando estoy aquí. Porque ahí yo manejo mejor la distancia. Pero tengo que saber mantener la distancia. Tengo que saber mantener la distancia, ¿no ves? Hasta que yo decido atacar. Pero puede ser un enemigo que venga muy rápido. Estoy aquí. Uf, que ha venido muy... Me cierro directamente. Olvídate, no las ves ni venir. Porque el problema es este. ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Qué has hecho? Instintivamente. Entonces el cerebro, Claro. Que pase todo lo que pase, ya veremos luego. No, yo me voy. ¿Qué? Sí, aprovechar el ángulo que ha ganado con otro brazo. Más fácil de lo que pensamos, lo que pasa muchas veces, nos complicamos la vida. No te molestes a ti mismo. De que vas. Claro, si te bloqueas tú solo, estás así, este hombro está roto para salir, haces así. ¿Ahora qué haces? Roto, me libero y puedo entrar con esa mano. Sí. ¿Ves? Ya no puedo hacer yo nada con esa mano. Vuestro logotipo, que antes teníais unas manos así, venía un poco por esta idea también. ¿O? Claro. Lo ve, nadie lo ve. Abro. No. Cuando el otro puede sin un paso meter por dentro y por fuera, entre más lejos estén las manos, más peligro tiene. Yo ataco. Yo tiro primero esta. Ahora, siguiente. Me la como. ¿Tú lo has visto? No. Solo has visto que estaba en distancia, nada más. O atacas tú y has tomado tú la iniciativa. Si ha tomado la iniciativa, primero cúbrete. Y todos los ángulos, no uno solo, todos. No así, ese es el problema, que no así. Mira. Ni de coña. Pero bueno. Y no he comido hoy, ¿eh? Aún. No soy capaz. Es que no eres capaz, ni tú, pero ni yo tampoco, si te pones fuerte. Y es la cuestión. Vectores de fuerza. Yo ya estoy tocando, controlándote aquí. Es decir, si tú atacas aquí, estás atacando contra mi vector de fuerza. Y yo tengo una buena posición, a menos que seas 50 veces más fuerte que yo, no vas a moverme, porque estoy estable aquí. ¿Vale? Ahora, tienes que cambiar el vector de fuerza, que eso es lo que os estoy explicando ahora en este momento. Mira, en vez de hacer esto. Has cambiado el vector de fuerza por abajo, porque al rotar la mano, tu fuerza ya no lucha contra mí, sino viene desde abajo. ¿Y qué pasa? Me pasa esto. Saludos para toda la comunidad de Wing Chun y amantes de las artes marciales en general. Mi trayectoria dentro del mundo del Wing Chun es sobradamente conocida por la mayoría de maestros y practicantes. Tras muchos años de aprendizaje y enseñanza, mi manera de entender y entrenar el Wing Chun la bauticé como Wing Fight, para no perder base fundamental del Wing, pero sin olvidar el objetivo del estilo Fight, la eficacia en combate.
No fue algo que he buscado, no tenía ningún interés en cambiar nada, sino que nació de la necesidad de actualizar nuestro arte marcial a los nuevos retos. He visto con mucha tristeza cómo se le ha perdido el respeto a nuestro estilo y a sus practicantes. Por eso busqué una forma de afrontar y adaptarnos a las nuevas necesidades de los sistemas de combate y volver a poner a nuestro arte donde se merece, donde nunca debió caer. Este nuevo proyecto que inicio es mi forma de ayudar al Wing Chun para volver a la cima y recuperar el orgullo de sus practicantes. Es decir, yo hago Wing Chun. Sé que muchos tienen interés en conocer mis planteamientos y recibo muchas solicitudes para que lo explique. Por eso, con este novedoso y ambicioso proyecto, quiero trabajar dejando las barreras, las diferentes vertientes del Wing Chun a un lado y focalizarnos en mejorar y evolucionar como artistas marciales.